De hecho, la astrología nunca olviden que puede servir como un tipo de guía. Quizás nos sirve para conocer un poco más de nosotros mismos, los demás, o de aquello que no nos hemos dado cuenta. Quizás que ya sabíamos, pero nos hacía falta ver. Curious Ash 1 and the Scomba. Don't call it a comeback, we run it from the front to back. Back to bad habits, Ash run the track. I done funk for the fun and the feeling. Hands in the dirt and my feet on the ceiling. Broke hearts with art from the start of this. Big picture, always been a part of this. Sweat, tears as a... Bienvenidos a Abran los Fans. Hoy estoy con unos invitados súper especiales. La gente siempre piensa que me drogo, pero no es así. Tenemos de invitado a nuestro queridísimo Miel Estelar. ¡Woo! ¡Hola, Miel! Nosotros aquí en Bolivia estoy con un invitado súper especial. No lo veía desde hace 18 años. ¿Ubican? Ya. Aquí mi queridísimo pez supernova, Nico. ¡Woo! ¿Sabían que estamos en época de Sagitario? No, mentira, no tengo ni idea. Pero... De hecho, estamos en época de Sagitario. Bueno, yo no tengo conocimiento prácticamente de nada de lo que es astrología. Nico creo que sí, un poquito. Algo. Miel es nuestro así experto que nos va a ayudar a conocer un poco más de este tema. Y el Pony, como siempre, volando. Siempre. Miel Estelar. Sí. ¿Qué es la astrología? O sea, ¿qué es la astrología y cuál es la diferencia con la astronomía? Porque para mí creo que es igual. No lo es. No, absolutamente nada igual. La astrología, si bien es cierto, estudia la posición y el movimiento de los astros, usa un sistema muy antiguo. De hecho, pone a la Tierra como el centro de todo. Hoy en día la astronomía utiliza al Sol como centro, pero la astrología es tan arcaica que usa a la Tierra. ¿Pero por qué usa la Tierra? Porque ese movimiento que se estudia es con respecto a lo que sucede con nosotros. Es por eso que se toma la Tierra como centro. Pero qué interesante, no sabía eso. Y me parece que interesante también que todavía lo usen porque en realidad lo usamos para saber más sobre las personas. Básicamente todo lo que está en el cielo, interpretarlo sobre nosotros. Así es, y la astronomía, sin embargo, ve los planetas girando alrededor del Sol, pero es porque es una ciencia más exacta. La astrología queda en una categoría de pseudociencia, por lo mismo, al intentar ser predictiva en cuanto a, por ejemplo, lo que nos puede pasar en el día a día. Además, no es tan exacta en el sentido de te dirá que puedes estar un tanto distraído, pero no te dirá qué día exactamente, te puede decir una semana o el mes. En cambio, la astronomía te va a decir el momento exacto en que está pasando algo con un planeta, pero no te va a describir, por ejemplo, lo que te puede pasar a ti con que ese planeta se mueva, a diferencia de la astrología. ¿Y cuáles son los rasgos de Sagitario, aprovechando que estamos en esa época? Los rasgos de Sagitario en sí tienen que ver con expansión, por el planeta que lo rige, que es Júpiter. Entonces tiene que ver con todo lo que es expansión, sabiduría, abrir los límites, ver la pantalla grande, por así decirlo. ¡Wow! Es momento de salir de la cuarentena, este es mi señal. Ya pronto vamos a tener aquí al Pony en Bolivia. Muy literalmente. Saliéndome un poco del libreto, quería preguntarles a ustedes si alguna vez han tenido como una primera impresión tipo, no les cae a alguien y decir, es porque es de Piscis o es porque es de Sagitario. Me ha pasado más de una vez, de hecho. ¡Wow! No, eso no bromea. Pero contigo tiene sentido, porque tú sí sabes de astrología. O sea, yo creo que como sabes tanto toda esa información, sí te ayuda a decidir sobre Pero tus relaciones. no es tanto en el sentido de que yo piense que me cae súper mal por... No es que me caiga mal, sino es que me da una dura impresión. Y entonces ahí es cuando yo me pongo a pensar, ¿qué signos tienen dura impresión, por ejemplo? Y ahí digo, ya, Capricornio, Escorpio... Y entonces ahí es como uno va sabiendo. O sea, básicamente podrías adivinarle el signo a alguien en base a cómo lo ves. Tampoco es tan así, porque si bien es cierto,
uno dice adivinar el signo de alguien, pero son varios signos también. Entonces quizás puede que no adivines su signo, pero adivines otro signo que es el ascendente. El ascendente es el signo que uno muestra a los demás por encima del signo solar muchas veces. Es como nuestro envase, es como lo que la gente ve antes de conocernos bien. Oh, y súper justamente hacia eso queríamos llegar. Como que nos puedas explicar más o menos qué es lo que involucra toda la astrología, porque por ejemplo la carta astral es algo que muy pocos saben, lo del ascendente. ¿Somos más que solamente el signo donde nacemos? Así es, somos mucho más que eso. No se trata de que yo diga soy Acuario y con eso basta, porque eres Acuario ¿en qué? Existen un montón de planetas y la astrología observa los movimientos y los signos que puedan tener esos planetas. Por ejemplo, las posiciones, las casas zodiacales. Entonces es complicado decir que solamente el signo solar importa, por ejemplo. No sé si se entiende. Yo lo entendí, no sé los chicos allá qué tal. Sí, de hecho, sí. O sea, es como que los planetas se van alineando, digamos, en el día y en la hora y en el lugar en el que naciste, los planetas estén alineados de cierta forma, entonces te afectan. ¿Tú sabes tu ascendente? Sí, mi ascendente es Géminis, mi signo solar es Piscis y mi signo lunar es Cáncer, si no me equivoco. Y tenemos un claro ejemplo de una persona que tiene cambios de ánimo muy frecuentes y que también es muy sensible, por ejemplo. ¡Wow! De una. Dice que sí, ya sé. Déjalo hablar, güey. No quiero, no me vas a ver. ¿Cómo uno puede enterarse de su carta astral? O sea, porque yo he visto, digamos, varias páginas en internet, pero ¿eso funciona? ¿O es necesario ir, digamos, donde sí o sí, donde un experto que nos guíe más o menos? Las páginas por internet siempre funcionan. Siempre van a funcionar. Usualmente algunas tienen un orbe distinto y otras que te permiten modificar el orbe de los planetas. Ahora, el problema es que para calcular una carta natal hay que hacer un cálculo. Entonces existen ciertos libros de astrología que pueden ayudar con eso, que yo puedo recomendar. Lo que sí, lo más fácil y ahorrador en todo sentido es utilizar las páginas que hay, las páginas que hay por internet justamente, porque, o sea, si no quieres tener el conocimiento tan profundo, ¿para qué te vas a leer y gastar dinero en estos tiempos que está difícil un libro si puedes tenerlo por internet, si funciona igual? Pues sí, aunque también me imagino que deben existir en PDF esos libros. Que por cierto, si nos dices cuáles son, yo creo que mucha gente interesada los va a buscar. Yo voy a buscarlo por ahí. Tal vez sí hay en PDF. Ok, tengo 3 autores que puedo recomendar. El primero es Liz Green. No voy a decir ningún libro específico porque todo el libro de Liz Green sirve. Ahora, para la astrología básica y ya va con los cálculos o saber qué hace cada cosa, está el libro de astrología práctica de Carol Taylor y el manual de astrología moderno de Eloy Ricardo Dumont. ¿Qué pasa con esas personas, digamos, que nunca se han sentido identificadas con su signo, que es más o menos lo que le pasa al Pony, que es, pero no tiene nada de Virgo? Claro, eso es justamente por lo que estábamos hablando hace un rato. Me dijiste, tan solo el signo importa, y justamente es por eso que te digo nuevamente que no importa solamente el signo, importa mucho más. El signo es solo una parte. Entonces, esa gente que no se siente identificada es porque no conoce esos demás signos como para hacer realmente una opinión acertada también. Onda, la última palabra de, ya sé que involucra tener esto, esto y esto. Por ejemplo, saben su signo. Pero ¿qué es saber su signo? Es solo saber el signo solar. Porque cuando uno nace sabiendo el signo solar. Pero los demás signos, como la luna, el ascendente, dónde está tu Venus, Marte, etcétera, etcétera, no lo saben. Y eso también tiene que ver con su personalidad. Sí, de hecho, una historia bien interesante que nos pasó exactamente con la miel astral aquí es que yo de verdad nunca creía en los zodiacos, ni en nada que ponían en las revistas, ni nada.
Y un día me dijo, es que tú no sabes tu astral, y empezó a introducirme en todo este mundo que es de los demás planetas, y yo estaba en bola. Y realmente la persona a la que le he creído algo de los zodiacos ha sido a él. Muchas gracias. Que de hecho sí me hizo mucho sentido todo lo que me decías, y sí, yo creo que recuerdas esa conversación. Claramente. Entonces es necesario que las personas conozcan su carta astral y poder ahí recién tener una opinión al respecto, porque hablar antes de eso es simplemente decir, a mí no me parece esto, incluso si no lo entiendo bien. Es como no probar la comida. Exacto. Pero al final lograron resolver, digamos, esa duda, porque creo que tú eres Virgo con ascendente en Virgo y el lunar es Virgo y todo Virgo. ¿Tú? No, es Virgo con ascendente en Virgo, pero la casa siguiente era Piscis, creo, ¿no? O era... No me acuerdo, ¿te acuerdas cuál era mi casa en mi luna o algo así? Sí, me acuerdo perfectamente. Tu casa, ni siquiera en tu luna, en tu sol es Acuario. Es la de Acuario, me refiero a la casa 11. Pasa que cada casa, por lo usual, se tiende a decir que está correspondida por un signo zodiacal. La primera casa corresponde a Aries, que es el primer signo. Y así va la numeración hasta el último signo, que es el 12, en Piscis. Sí, lo que pasaba con mi signo, que yo no me sentía identificada porque Virgo es demasiado estricto, demasiado, no sé, correcto, por así decirlo, y muy... Ella es bien incorrecta. Claro, y ahí es donde llega su casa 11, que está relacionada a Acuario. Ahora, si bien es cierto, hay astrólogos que dicen que la casa no está tan relacionada a los signos, son los astrólogos más tradicionales. Y bueno, puede que no esté relacionada a los signos, pero las características de la casa se mantienen. Y obviamente un Virgo con Sol en casa 10 va a ser... O sea, perdón, dije casa 10, pero quería decir casa 11. Va a ser un poco más rebelde, por así decirlo. Va a querer estar en círculos de amigos, en círculos de gente. No va a estar tan aislado o como haría un Virgo normal. Es más, por así decirlo, al lote, pero aún así perfeccionista porque es Virgo. Pero de hecho ahí encontramos analizamos dónde es que yo soy perfeccionista. Yo soy perfeccionista en el tipo de relaciones. Por ejemplo, si tú alguna vez me has hecho daño y yo me he ofendido, nunca me voy a olvidar. Y es porque olvido lo que me haces, pero X. Pero son cosas de nuestro signo, aprendemos a vivir con eso, comprendernos es como, no sé, podemos dar lo mejor de nosotros. Pero es divertido porque incluso sabiendo que tiene su sol en la casa 11, tiene sincronía con su signo de Virgo, porque en sí tiene que ver con trabajar con los demás, y Virgo está al servicio de la gente. Entonces, esa es la gracia de la astrología también, porque a veces uno dice, ya, todo tiene que ser afín, pero no, porque las cosas pueden no ser afines y pueden crear conflictos también. Por ejemplo, hay gente que va a decir, yo soy Virgo y soy súper distinto a lo que dice mi horóscopo, debería ser más obsesivo, y quizás no es obsesivo, por ejemplo, pero ¿qué pasa si tiene la luna en Piscis? Eso ya de por sí hace que se preocupe mucho menos de las cosas o que se lo olvide. Entonces, reitero nuevamente, depende mucho de lo que haya. Y por eso invito también a que saquen su carta astral. Existen muchas páginas por internet. Ahora, la más común, si es que saben un poco de inglés, es astro.com. Más allá, no estoy tan orientado o no sé tanto sobre las páginas que puedan existir en español. Lo lamento. Tengo una duda. Nico, ¿tú cómo sabes tus ascendentes? Bueno, yo hace unos 8 años conocí a un muchacho y me dice, ¿de qué signo eres? Este chico estaba muy metido en todo lo que son los signos y la astrología y todo, y me dice, eres Piscis, pero ¿y el resto de tu carta astral? Y yo ¿el qué? ¿Por dónde? Nada, o sea, él me pasó una página justamente, me dice, a ver, ahí pones dónde has nacido, a qué hora y demás, y bueno, fui llenando los datos y ahí me di cuenta que tenía
ascendente en Géminis o que tenía el signo lunar en Cáncer. Y bueno, no sé si hay más factores, pero hasta ahí como que las cosas sí cuadran en cuanto a mi personalidad. O sea, ¿eso te ha servido como para conocerte más o para reafirmar, digamos, algo Para más? reafirmar, más que nada. Oye, como- yo no sé. Es como que, bueno, soy un signo de agua, soy una persona cambiante, soy una persona que trata de fluir con las cosas. Y nada, además todo ese aspecto emocional de que un Piscis y un Cáncer son los signos más emocionales del mundo, ¿En que serio? están súper metidos en sus emociones, que son un poco metidos en sí mismos. Es como el agua, o sea, el agua puede estar súper tranquila, serena y puedes adentrarte, mientras más te adentras más descubres, pero también el agua tiene ese, no sé, el mar, por ejemplo. O sea, el mar puede ser súper tranquilo o puede ser devastador, o sea, muy potente, muy... Y hay que tener cuidado con Sí. ahogarse también, porque hay veces que las personas se quedan tanto en el agua que se quedan solamente en eso, en el sentimiento, porque agua siempre será sentimiento, porque estamos hablando de elementos ya de la antigua Grecia, por ejemplo, y para ellos el agua era todo aquello emocional. Entonces, si te ahogas en lo emocional, quiere decir que probablemente entres en cuadros depresivos o te aísles de las personas sintiendo solo tus emociones y pierdes mucho a la larga. Órale, güey. Alguien ha tenido una revelación ahí al fondo. Sí, es que tipo, o sea, es que yo lo veo como muy externo, como porque como no nos vimos hace tiempo con Nico y como recién como que estamos descubriéndonos de nuevo nuestra vista, sí tiene sentido, digamos, algunas cosas de las que él ha dicho y las que tú has dicho. ¿Se puede predecir el futuro con los signos? O sea, tipo, sabiendo todas estas cosas que sé, digamos, de mí, tipo mi carta astral, mis ascendentes y todo eso. Sí, se puede, en efecto se puede, y usualmente cuando uno habla de qué es lo que va a pasar, no habla tanto de la carta natal en sí misma, pero de los tránsitos. Los tránsitos, si bien es cierto, se hace justamente en una carta natal, muestra los planetas en qué momento están ahora. Por ejemplo, si quieres hacerle saber qué va a pasar en la vida de una persona sobre su carta natal, pones una lectura de tránsitos y ahí te van a indicar, en estos momentos su sol está pasando por tal cosa de su vida. Y así con todos los planetas. Entonces así uno puede tener una idea de qué es lo que puede suceder durante el año, la semana, el mes, etc. Ahora, tampoco es tan preciso. Perdón, tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo cuando dices carta astral y carta natal? Es lo mismo. Una carta astral es lo mismo que una carta natal. Ahora que lo pienso, tampoco hemos dicho que es una carta astral o que es una carta natal. Es tan simple como una carta astral es donde se muestra la agrupación de todos los planetas, todas las casas zodiacales que tienes, también los ángulos en los que están y lo que forman en sí, ya sea si están muy juntos, tienen una conjunción, si están haciendo un triángulo, por así decirlo, entre sus ángulos sería un trígono, etcétera, etcétera. Entonces ahí te va mostrando todas las posiciones que tienen tus planetas en el momento en que tú naciste. Eso es una carta natal. Y mediante eso es donde más o menos pueden predecir lo que podría pasar de cualquier persona en un futuro. Sí, no, porque la carta natal solamente te dice los rasgos de personalidad que tú puedes tener. Ahora, si tú quieres saber lo que va a pasar en el futuro, tienes que buscar los tránsitos. En cierto grado, la carta natal te dice ciertas cosas que pueden ocurrir en el futuro o que ya ocurren, pero el tránsito siempre va apuntado y va siendo más certero con respecto al futuro, siendo que tampoco es tan exacto porque te dice la energía que está disponible solamente. Es decir, puede pasar estas cosas en estos márgenes. ¿Y cuánto más o menos? O sea, yo tengo la duda de cómo es que se ve un tránsito o un ejemplo de un tránsito, porque para mí está un poco abstracto. Es tal como una carta natal. De hecho, en las páginas de carta natal, tú pones la opción de tránsito.
Y ahí te muestran con respecto a lo que quieres ver, por ejemplo. Y también hay páginas especializadas que te muestran todos los tránsitos de cómo están los planetas en el momento exacto. Es decir, ahora mismo, el día de hoy, el día de mañana, etcétera, etcétera. Ah, y eso se pueden calcular, claro, porque se supone que sabemos el movimiento de los astros. Así es, Entonces, así es como lo hace la gente que lee el horóscopo, de hecho, calcula los tránsitos que va a pasar y luego está diciendo, para la semana del 20 y del 28. ¿Y son confiables? ¿Tú crees que son confiables esos que salen Depende. en las revistas? No. Los que salen en las revistas, en los diarios, usualmente deséchenlos, no los miren, ignórenlos. Busquen las páginas más especializadas. Busquen gente que realmente se dedica a eso, porque hay gente que realmente sabe. Y luego están las revistas y los diarios donde escriben para rellenar solamente. Sí, yo me acuerdo que me decían cosas como, pucha, no sé, no consigues el amor porque eres demasiado perfeccionista contigo. Y yo, güey, yo quiero saber cómo ver en clase o no sé. Sí, ese es el problema también, que tampoco señalan por qué eres perfeccionista o por qué sucede tal cosa. El buen astrólogo te va a decir, te va a pasar esto porque tal planeta está en tal signo, en tal casa y en tal posición. Y ahí va a decir algo, no te va a decir vas a estar así, sin dar un respaldo tampoco. ¿Y conoces alguna buena página o lugar donde podamos informarnos sobre los tránsitos que sacan los astrólogos? Ok, existe una página llamada astrosic.com. En esa página usualmente te dicen cuáles son los astros del día de hoy. Creo que en el mismo astro.com hay una sección en donde te dicen cuáles son los astros de hoy. También existe otra página llamada Ko-fi Astrology, en donde también te muestran qué está ocurriendo hoy o qué va a ocurrir en la semana. Ahora, también existen ciertos usuarios que, si bien es cierto, no te muestran todos los tránsitos de una así en el momento, pero te van señalando y te van indicando también a medida que trabajan, porque trabajan en eso, obviamente. Por ejemplo, Mi Astral, la recomiendo mucho. ¡Qué súper! ¿Y cuánto adelante pueden predecir? Porque hasta ahora te escucho hablando como de semanas, días, pero no sé si se puede predecir un año, por ejemplo. ¿Quién hubiera predecido el 2020? Se puede predecir años, se puede predecir 10 años, se puede predecir 20 años, se puede predecir, wow. Incluso se puede predecir mucho más de 100 años, porque simplemente depende de cálculos, tal como había dicho. Entonces puedes calcular dónde va a estar la posición de este planeta, el otro planeta en tal. ¡Qué genial! ¡Qué locura! Voy a buscar esa página para ver qué onda. De hecho, hay libros de astrología que dicen qué va a pasar los siguientes 10 años, qué va a pasar. ¿Y en algún momento habrán hablado de la pandemia? De hecho, no directamente, pero indirectamente sí. Pasa que hubo unos problemas ahí con 3 planetas, específicamente Saturno, que tiene que ver con lo establecido, Plutón, que tiene que ver con la transformación, y Neptuno, que tiene que ver con más que todo los sueños, pero también con aquello que sea enfermedad. Entonces, hubo un momento en donde Neptuno estaba en el momento preciso para que la pandemia se extendiera. ¡Wow! ¡Órale! O sea, tenemos que culpar al pinche Neptuno porque todos estemos encerrados y no veamos la luz del sol. Toda esta tensión que ha habido este año es por una conjunción que hubo. Una conjunción es la unión de un planeta con otro. Esta fue una triple conjunción, es decir, 3 planetas se unieron y fue justamente Saturno, Júpiter y Plutón. Estos 3 colosos, tal como había dicho, Saturno es una ley rígida, es algo estable, es lo que tenemos, lo que está impuesto, la sociedad, las órdenes, ya. Eso es Saturno. Está unido con Plutón y Júpiter. Plutón, tal como había dicho, es la transformación, los cambios, la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, Saturno, que es la ley, está siendo desmantelado por Plutón porque está junto a él, está unido. Y al mismo tiempo está Júpiter, que es la expansión y amplificación, que está amplificando toda esta desmantelación y nos está llevando
a un cambio. Y esto lo apoya también Urano en Tauro. Urano, por ejemplo, es el planeta de los cambios, de aquello que no sabemos, de aquello inesperado. Eso es Urano y está en Tauro, que tiene que ver con la seguridad, con el tener una posesión. Y que esté en Tauro es contradictorio porque significa que algo está cambiando. De hecho, a Pony le había dicho justamente en 2018 que Urano entró en Tauro. Y aquí estamos con más efectos de Urano en Tauro. Oh, sí. Porque Sí, en me acuerdo. estos momentos ha habido un montón de cambios en todo sentido. Hay gente que se está manifestando porque los gobiernos son injustos, está la pandemia, hay cambios económicos, la economía está en la escoria. Entonces, todo eso está por estos tres colosos. Que eso es lo que quería decir. Esta tensión se va a acabar en diciembre. Cosa que es ¿En algo serio? bueno. Sí. Ay, no, al final del No va a ser de verdad, o sea, no va a ser, digamos, una promesa vacía. No es una promesa vacía, tampoco quiero decir que todo va a estar impecable. Estoy diciendo que estamos saliendo ya de un problema gigante, no que va a terminar, pero simplemente que ya estamos adoptando una nueva perspectiva y que estamos viendo cuáles son los problemas que hay, que ya sabemos que algunas cosas de lo que hay que cambiar. Entonces ya tenemos la actitud de eso y vamos a salir ya, por ejemplo, de este cacho de no puedo hacer nada, que esto pare. Sino va a ser más un periodo de, por así decirlo, calma, en el sentido de que vamos a poder ver qué hacer, qué camino tomar, por ejemplo. Wow, o sea, va a venir la claridad después de la tormenta. Qué pintudo, por fin. No va a ser una calma así, uy, voy a estar bien. Va a ser una de esas calmas que tú dices, todo está tan mal, pero al menos ya sé qué hacer. Eso, sí. Sí, muchos hemos estado perdidos en esta pandemia. Quiero hacerles una pregunta. Porque yo, hashtag tóxica, siempre antes de como que de entablar, no sé cómo decirlo, una conversación con alguien que me gusta, busco su signo zodiacal. Mal. Al Pony y a Nico, muy seguro que no lo hace, porque ella me dijo que no. Pero ustedes lo hacen, ¿tú alguna vez lo has hecho? No, en realidad no. Pero tú, Pony. No, o sea, a lo mucho como cuando me gustaba y no quería hablarle. Leía su signo para ver si valía la pena hablarle. Yo lo que hago es, o sea, voy conociendo a la persona, ¿no? Eventualmente sí le pregunto cuándo es su cumpleaños, ¿ok? Pero antes de eso es como que, se comporta de esta forma, o de esta otra, entonces debe ser de tal signo o de tal otro. Pero obviamente... ¿Crees en la compatibilidad de signos? Mira que he tenido parejas de todos los signos y ha habido un poco de todo, así que... Bueno, no de todos los signos, pero sí de varios. Ya nos podemos dar una idea cuántas parejas ha tenido Nico. Por ahí se va. Muy bien. Casanova. Unas casas y otras no he llegado a conocerlas. Pero sí, la verdad es que con las que más compatibilidad he tenido ha sido con Cáncer, que he tenido una pareja de Cáncer, que hemos estado 2 años. Wow. Tengo una pareja de Piscis, con la que hemos estado 9 meses. Que bueno, Tus perones. Pero bueno. Después. Bebé. Te juro. Sí, pero ya fue. Después, pareja con la que sí me llevé bastante. Bueno, esa fue una relación muy intensa y muy tóxica, pero también tuvo sus lados amables. Estuvimos como 2 años, era de Scorpio. Ay, Scorpio. No me da miedo. Ahora también quiero aclarar algo de eso de la compatibilidad. La compatibilidad en sí, no quiero satanizarla, pero no siento que sirva tanto porque arruina tanto potencial. Onda, dicen, esto es lo más factible que se acople, pero la gente se lo toma de manera fatalista. Porque no es que cuando un signo no sea compatible con otro no vas a estar con esa persona y que no van a durar. No, no es así. Simplemente puede que sea más difícil porque las energías no son tan compatibles. Ahora, tampoco es tan acertado ver solo el signo solar para eso, porque eso es lo mismo que nada. Si bien es cierto, puedes ver el signo solar, estás dando un montón de información y estás quizás llegando a una conclusión errada. Lo ideal es ver también la luna y Venus. También Marte. Se me olvida Marte, no se me puede olvidar Marte.
si ya eres más extremo, el ascendente. Y eso es solamente para tener una idea rápida, porque la verdadera forma de saber compatibilidad de signos es haciendo un tipo de carta astral llamada sinastría. No es una carta astral en sí, o sea, sí es una carta astral, es donde se mezclan dos cartas astrales. Y ahí te van diciendo, o sea, no se mezclan porque eso tiene otro nombre, pero se comparan dos cartas astrales. Eso es una sinastría. Se comparan dos cartas astrales y te van diciendo que hay. Ok, ¿Y qué tan aconsejable es hacer eso? O sea, como que puedo elegir a mi futuro marido en base a su carta astral. O sea, puedo decir a alguien así quisiera. De poder puedes. Pero yo también hago la pregunta, ¿y cuál es la idea y cuál es la gracia también de eso? No lo sé, cómo hacerte, o sea, para alguien que se quiere casar en ese minuto, así voy a buscar, no sé, la verdad es que es como algo obsesivo de Un novio europeo para el pasaporte. yo la verdad, o sea, como que sí, o sea, sí creo mucho en eso de la compatibilidad de signos porque me ha pasado, bueno, no sé, digamos, sus ascendentes ni nada, pero como que sí sabía que si él era signo aire o agua, y como yo soy signo fuego, porque soy Leo, pero no tengo ni idea de mis ascendentes, como que igual chocábamos y peleábamos y no nos llevábamos, entonces sí le hallo la gracia, digamos, por ahí. Comprendo. Ya, la afinidad de los signos, sé que no me lo han preguntado ni nada, pero la diré igual. Va así. Aire debería ser compatible con fuego, así como agua debería ser compatible con tierra. Bajo ningún motivo mezcles agua con fuego y bajo ningún motivo mezcles aire con tierra. Ahora la ironía, porque tampoco estoy tan a favor de esto de la compatibilidad tan plena. Por ejemplo, yo con mi pareja actual no debería poder estar, porque es Tauro, pero aún así nos llevamos súper bien. Entonces tienes que saber bien los demás aspectos. Ahora, ¿qué es lo que me sorprendió de esta relación? Que él tiene Tauro en casi todo. Pero le dejo la pregunta, o sea, dejo una pregunta al destino porque hasta el momento, porque no he querido saber simplemente, tampoco le he preguntado sobre el nacimiento, entonces no sé sus casas zodiacales tampoco para saber qué podamos tener afín. El amor. A veces es más fuerte. Yo digo, no sé. Puede ser. Entonces, no se tomen tan literal la compatibilidad, pero tampoco la dejen tan aislada. No lo tomen como satanizado, así, tiene que ser este signo y este signo, y tampoco lo tomen tan a la ligera como el signo solar solamente. Busquen más allá, busquen una sinastría si pueden. Tampoco lo recomiendo mucho, pero lo que más recomiendo es que vean por lo menos la luna y Venus y Marte, sí. ¿Pero por qué esos elementos? ¿Qué de especial tienen en cuanto a elegir pareja? La luna, especialmente porque habla de nuestro lado de emociones, sentimientos. Venus, porque habla de nuestro deseo, habla de las relaciones. Y Marte, porque habla de lo sexual y bueno, también la ira. Por eso. Oh, ya saben, gente. El sol solamente habla de uno, habla de nuestro camino en esta vida, por ejemplo. Y eso no basta para escoger una pareja. No basta el camino por el que vas a caminar. También se involucra qué sientes en ese camino, cómo llevas tus emociones en ese camino, cómo te relacionas en ese camino. Y por último, la ira que puedas sentir en ese camino. Entonces tienes que buscar una persona que coincida con aquellas cosas, que no se haga tan difícil. Está bueno. ¿Y algo, Nico? Sí, hablando un poco del tema de compatibilidad y lo que dijo agua y fuego, no, pues el año pasado tuve una pareja que era de Sagitario y realmente, pero así, nos entendimos bien el primer mes. Y eso que más o menos. Ya. Y después, medida que iba pasando el tiempo, o sea, realmente había una falta de compatibilidad, pero ridículamente absoluta. Wow. Wow.
El problema de Sagitario y Piscis es que ambos signos son mutables y además es agua y fuego. Entonces no hay algo que los pare, no hay algo que los tenga fijos ahí, porque tanto Sagitario como Piscis no tienen forma. Entonces entre sí no se van a dar forma, se van a enredar más. Pero ve, entonces sí es importante, digamos, en cierta parte, saber qué signo es la otra persona, porque puedes darte explicaciones de por qué no está funcionando la relación, muy aparte, digamos, de cosas más tangibles. Ajá, más reales. Quería decir, pero no. Claro, siempre sirve para tener una idea. ¿Cómo dirías que afectan sucesos como los eclipses de sol, la luna azul y este tipo de cosas a los signos? Ya, los eclipses en sí sirven para abrir y cerrar ciclos. Por ejemplo, ahora se viene un eclipse de luna nueva, o sea, sí, un eclipse de luna, sí, el 30 de noviembre, va a ser en Géminis, en el axis de Géminis y Sagitario. Este eclipse, por ejemplo, nos habla de algo que pasó alrededor de una luna nueva que una luna nueva que hubo en Géminis el 22 de mayo. ¿Ya? Entonces, este tema tiene que ver con algo relacionado a Géminis, comunicación, pensamiento, y también donde Géminis está en su carta astral. Por ejemplo, en Sagitario, como es supuesto, es netamente relaciones, por ejemplo. Ahora, el problema es que esta situación es algo que va a cerrar ahora, por ejemplo. Pero hay eclipses en donde esas situaciones se abren y después cierran. Un eclipse abre y otro cierra. Así es. Entonces, por eso se le da tanta importancia a los eclipses. Además de que estamos hablando sobre, por ejemplo, la luna, que se ve afectada en este caso, que contiene emociones. Una luna nueva de por sí es importante, porque habla de un culmine de emociones, algo que está muy lleno. Y la luna nueva es importante también porque es un nuevo inicio en emociones. Yo tengo una pregunta, y es si hay una diferencia entre un eclipse de sol y un eclipse de luna, porque claramente en la astronomía es súper importante. De hecho, vamos a tener uno pronto también en diciembre, un eclipse solar. Sí, el del año pasado bueno, en realidad ni siquiera lo llegué a ver. Yo estaba viviendo en Montevideo y justo estaba nublado y era en Montevideo y Buenos Aires donde se lo iba a ver, pero así completo. Pero tan nublado y era justo a la hora del atardecer que no vi nada. ¡Ay, no! Yo todo emocionado, planetario, me puse a ver la página del planetario, que se iba a ver actividades, que se iban a ir a no sé qué playa a ver el eclipse, pero las condiciones climáticas eran pésimas, así que fue como que bueno, ni modo, no hay nada. Está nublado, pues. Gracias. Vuelva pronto. Siga participando. Ya. Es el eclipse de sol. Tiene que ver netamente con los aspectos que tal dije, tiene que ver con el potencial de uno. Entonces, cuando hay un eclipse de sol, se eclipsa ese potencial que hay en uno. Entonces, uno tiene que hacer un cambio en sus metas, por ejemplo, en las voluntades de uno, en el potencial de uno, en aquello. En cambio, cuando es lunar, tiene que ver ya con el plano más emocional y tiene que ver con las experiencias que hemos pasado, las experiencias que hemos pasado justamente, aquello que nos atormenta, aquello que ya no puede seguir más. Entonces los eclipses siempre, aunque tengan esa distinción, uno tiene que ver con el potencial y el otro tiene que ver más con las experiencias del pasado, ambos tienen que ver con una limpieza. Porque al final siempre están ligados con la luna y la luna también está ligada con los nodos lunares, obviamente, y eso tiene que ver con seguir y aquello que hay que dejar. Qué interesante. Un rato, yo justamente... Tipo como que si quisiera liberarme de algo, un eclipse es el buen momento para hacerlo. Sí, es muy bueno, es muy buen momento para saber qué va a pasar, es muy buen momento para ver transiciones, pero
les había dicho la luna de Géminis, ¿cierto? Que ocurrió el 22 de mayo. Eso va a hacer que, o sea, con eso tiene que ver el eclipse de ahora. Piensen en una situación que ocurrió alrededor del 22 de mayo de este año. Bueno, esa situación va a cerrar. Con eso tiene que ver este eclipse. De hecho, Mercurio en estos momentos está en Escorpio. Lo digo porque también va a estar en Escorpio en el momento que ocurre el eclipse, que es el 30 de noviembre. Esto se puede sentir ahora, se puede sentir semanas después, pero es difícil que se sienta en el mismo momento. Bueno, la cosa es que Mercurio está en Escorpio en estos momentos, y Mercurio en Escorpio tiene que ver con ir directo al grano, ir por aquello que es incómodo, ir por aquello que es profundo. Este eclipse de por sí nos va a llevar a interiorizar ese asunto, a tratarlo así, a no dejarlo ahí. De hecho, Mercurio también el 23 de septiembre tuvo un trígono con Piscis. Eso nos hizo suavizar un poco la manera de ver aquello. El 27 hubo un sextil con Plutón. Eso nos sirvió a transformar esa mirada que tuvimos con respecto a ese tema que ocurrió el 22 de mayo. El 28 debería ocurrir un sextil con Júpiter. Eso nos va a expandir la mirada. Entonces va en uno ganar esa mirada o de plano ignorarla. Y el 30 va a haber un sextil con Capricornio el mismo día del eclipse. Y ahí es justamente en donde uno va a tener que pensar si seguir en aquello que ocurrió el 22 de mayo o dejar aquello. No decidir al tiro, sino tantear, pensar qué puede pasar, tomar una postura. De hecho, eso tiene mucho que ver con lo que había dicho que podía pasar en diciembre. ¿Por qué tiene que ver? Porque les había dicho justamente que va a acabar esta tensión y es momento de empezar a actuar, pero no para ahora, sino de saber cómo actuar. Eso. ¡Wow! Siento que he tenido así un de información. De hecho, yo tuve un viaje. Entonces, ¿no? Es como hacer una regresión de lo que has hecho desde junio. Exacto, desde mayo. ¿Qué estabas haciendo? Peor. Yo he tenido todo un viaje, de hecho, recién, o sea, estaba como intentando acordarme si en mayo o en marzo es que falleció mi abuela, pero que desde entonces me he estado soñando recurrentemente. Y ayer me soñé con mi abuela. También les tengo que dejar un último mensaje. Este fin de año quizás puede ser bastante emocional porque la luna llena, o sea, habrá una luna llena en Cáncer el 29 de diciembre. ¿Qué significa la luna en Cáncer? La luna en Cáncer, para empezar, Cáncer es regido por la luna. Entonces, ¿qué pasa con aquello? La luna toma la energía de Cáncer. Cáncer es el cangrejito, ¿cierto? Protector con lo suyo, es el hogar. Y también tiene que ver con el lado maternal. Ahora, ¿por qué es importante que esté en Cáncer? Porque Cáncer es un signo muy emocional y muy cambiante. Como está basado, o sea, como le rige la luna, es cambiante en las emociones. Entonces una luna llena en Cáncer va a hacer que estemos muy emocionales, cambiando. Estoy muy contento y de la nada te da tristeza y luego te enojas y luego te vuelves a reír. Entonces con eso tiene que ver esa luna llena, pero no que tenga que ver con eso la luna llena en específico, pero eso es lo que pasa con una luna llena en Cáncer. Ahora, esa luna llena en Cáncer va a ser bastante emocional. Además va a estar acompañada de Venus en Sagitario y en cuadratura con Neptuno en Piscis. Eso va a ser como el 30-31. Entonces va a ser un ambiente muy intenso. Quiero decir intenso. Va a ser un fin de año un tanto intenso y quizás no el más alegre de todos, pero va a ser muy emocional. Claro. ¡Qué miedo! Ya no quiero volver. 2020. Sí, te juro. Bueno, sí. Se acabó, sobrevivimos. Yo como los sobrevivientes. Así que, De todo, oye, mal. así que no olviden, quizás los problemas no se van a acabar súper pronto, pero al menos ya va a estar un poco más calmado. Y no quiero decir que vaya a haber menos movimiento, porque es momento de pensar qué hacer y quizás no de tomar acción ahora mismo, pero en algún futuro ya va a tocar moverse. Entonces,
No quiero decir que va a ser súper tranquilo, pero al menos va a estar más calmado que ahora. Wow, así que momento de tomar decisiones que se han armado desde marzo del año pasado, por Dios. Yo ya tengo en mente varias cosas. Pero piensen bien, porque recién va a ocurrir el eclipse, entonces definitivamente no es momento de zanjar de una, pero sí de pensarlo harto y de tomar ya un rumbo. Qué bien, me encanta que exista como ese momento en el que te dicen, ok, desde ahora puedes pensar, este es tu espacio para pensar, porque normalmente la gente espera respuestas, y es como, no sé. Sí, de hecho la astrología, nunca olviden que puede servir como un tipo de guía. Quizás nos sirve para conocer un poco más de nosotros mismos, los demás, o de aquello que no nos hemos dado cuenta. Quizás que ya sabíamos, pero nos hacía falta ver. Qué buen mensaje de final. La astrología nos sirve para guía, de analizarnos a nosotros y a otros. Ya me encantó, soy feliz. Por eso, por favor, producción, ponlo de propaganda. No, de propaganda. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Nos quedamos con el hermoso mensaje que nos has dado para final, para cerrar el podcast. Nuestro querido Miel Estelar todavía no tiene páginas, pero en cuanto las tenga y en cuanto se anime ahí a darnos una consulta, yo se las paso y se las subo al Instagram del canal. Suscríbanse al canal, vayan a darle follow al Instagram del canal. Voy a dejar igual las redes sociales de Nico aquí si lo quieren seguir. Bueno, mi Instagram son más fotos de paisajes. Qué bueno. Sube cosas chistosas. Ya saben, vamos a estar aquí todos los sábados. Bienvenidos a la segunda temporada súper internacional. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Muchos besos.